Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy lo que quisiera hacer es un video para hacer un repaso sobre lo que realizamos en la clase pasada, específicamente sobre el plano de Silvana, que fue algo con lo que estuvimos trabajando, y un poco para que sepamos de dónde vienen las medidas, cómo definirlas de la mejor manera y bueno y cosas como muy precisas en torno a la construcción, en este caso con un plano. Entonces, bueno, lo que les quería mostrar acá, en primer momento, es el plano del espacio de Silvana, específicamente este fue el que ella me envió. Y como pueden ver, aunque es un plano bastante preciso en cuanto a definir las medidas como tal y proponer dónde vienen las subdivisiones internas y demás. No es un plano técnico como tal porque no sabemos absolutamente todas las medidas totales de los espacios. Es más como un plano de presentación de espacios para de tipo arquitectónico nada más, ¿no? Como para venta y demás, pero no es un plano técnico como tal. Entonces aquí vienen algunas inquietudes, surgen algunas inquietudes como, por ejemplo, cuál es el espacio total, cuánto mide todo esto en total, o sea, y aquí, por ejemplo, no sabemos cuál es esta medida precisamente, ni esta medida. Entonces, bueno, tenemos esa dificultad. Eh, Silvana definió que para su proyecto solamente quería trabajar con este espacio del comedor y el living. Entonces, yo creo que la manera correcta para hacer todo esto, como siempre, es definir un rectángulo que sería este espacio, como lo vamos a ver ahora, acá en este otro diagrama que hice sobre el plano. Entonces, bueno, aquí podemos ver nuestro rectángulo, que sería este espacio, que es el living y el comedor, ¿sí? Por supuesto, no vi el hecho de la cocina y de este espacio que es el de ingreso al departamento, porque de alguna manera van a definir también la forma, van a cambiar, claro, la forma de los demás espacios para cualquier cosa que ella quiera hacer dentro de este lugar. Entonces, era importante, por supuesto, saber cuánto era esta medida de acceso al departamento, que será pues el pasillo, el corredor que conduce a las escaleras, a los ascensores, que comunica con los otros departamentos. Y por supuesto, este espacio de la cocina, que aunque quizá no se vaya a intervenir, pues importante saberlo, porque aquí va una pared, ¿no? Una pared interna. Entonces, bueno, aquí traté de mostrarles de dónde y cómo totalicé en este caso para saber que estas medidas que aparecen aquí en grande, la de 5,17 y 6,55, son las medidas totales de mi rectángulo de donde voy a partir para posteriormente hacer todas las subdivisiones. Entonces, bueno, ¿cómo llegué a esta primera medida? Bueno, aquí está esencialmente dice que esta medida de ancho sería 305, que es la medida en este sentido del living, más 1,60, que sería la medida de la cocina, en este sentido también, más las divisiones de las paredes. En este caso nosotros, pues simplemente de una manera también caprichosa tal vez, definimos que las paredes exteriores van a tener 20 centímetros, entonces hay que tener en cuenta que estos serían 20 centímetros, ¿sí? Acá por otro lado hay otros 20 y surgía la incógnita de la medida de grosor de esta pared interna que
si la vemos acá, se ve más delgada, menos gruesa, más finita que las paredes exteriores, digamos. Entonces, aquí dice que tiene 12 centímetros. ¿De dónde saqué esa medida? Bueno, esa medida, usé la medida más larga del living, que son 3,40. Fíjense que es esta medida de acá, 3,40. Sería desde acá hasta acá, 3,40. Y como acá nos dice que la cocina tiene 3,28 de esta longitud, lo que hice realmente fue restar de 3,40 a 3,28 y eso me dio 12 centímetros. ¿Sí? Aquí está. Entonces, esencialmente, de esa manera definí que esta pared mide 12 centímetros. Entonces, bueno, están dadas las condiciones de esa manera, ¿no? En esta situación. Hay planos técnicos que a veces proveen para los proyectos, en las galerías y demás, que normalmente tienen absolutamente todas las medidas y las cotas definidas. Cotas serían estas lineecitas que tengo aquí en rojo, que yo las dibujé para marcar hasta dónde va cada medida, que es algo que no es preciso acá en este plano. Entonces, normalmente lo que sucede cuando nos entregan un plano técnico bien hecho es que nos dan absolutamente todas las medidas, como totalidad y también de cada uno de los fragmentos o de los espacios que constituyen este espacio como totalidad. Entonces, bueno, en este caso, como les digo, tuvimos que construirlo y sumando y restando, podemos llegar a esas conclusiones. Entonces, bueno, volviendo otra vez acá, les decía que la medida, eh, esta medida, que sería como la medida más angosta, son 5,17 metros y que sale como resultante de sumar estos 3,05 del living más 1,60 de la cocina, más 20 centímetros de pared, más 20 centímetros de pared y 12 centímetros que están acá. Eso me da en total 5,17. Y ahora, en el otro sentido, en el más largo, las medidas vienen de acá, 2,75 del comedor, más 3,40 del living, que sería de acá hasta acá, y 40 de pared acá y 40 de pared abajo, ¿sí? Entonces eso nos da en total 6,55. Entonces, bueno, de ahí viene nuestra medida. Ahora, aquí también surgía una duda y un problema y es que no tenemos esta medida que, pues como nos contaba Silvana, corresponde a un placar que está empotrado acá en este espacio y esta, que es la medida de ingreso al departamento, ¿no? Entonces, para llegar a la conclusión de que esto eran 2,95 y 1,04 en este caso, eh, fue de la siguiente manera. Para definir los 1,04, de 5,17, que es la totalidad acá, resté 20 centímetros, que serían estos 20 centímetros, y 3,93, que sería lo que suma esta medida interior del comedor, que serían 3,93 metros desde donde empieza la pared hasta acá. Eso me dio 1,04 y así llegué a la conclusión de que esta totalidad es 1,04. ¿Sí? Y ahora, en el otro sentido, me dio como resultante esta medida, desde acá hasta acá, pero no tengo exactamente esta medida de acá. ¿Cómo me dio este 2,95? Aquí está, 6,55, que es la totalidad, menos 20 centímetros acá de este grosor de pared, menos 3,28, que se corresponde al espacio interior de la cocina, y menos 12 centímetros, que sería esto. Eso me dio que desde acá
¿sí? Hasta acá tenemos 2,95, casi 3 metros. Ahora, el problema es cómo defino aproximadamente esta medida. No la tengo. La tengo que aproximar en este caso por proporción. Bueno, uno de los trucos que yo utilizo a veces es medir realmente sobre la pantalla cuánto hay ahí. Tomo 1 centímetro y mido y aproximadamente, pues fíjense que es casi la mitad, pero aquí hay un poco menos. Entonces, bueno, podríamos decir que esto mide 1,50 o 1,55 o algo así. Es muy aproximado, tampoco tiene que ser tan rígido en este caso porque no tenemos esa medida. Entonces, bueno, en el caso de Silvana, ella sí, digamos que si ella va y mide este espacio, nos puede decir cuánto mide el placar de ancho y así podemos saber. Pero si no tuviéramos esa información, pues tendríamos que aproximarla por la proporción que posee este espacio que tengo acá en verde y la proporción que posee este espacio. Bueno, listo. Eso era lo que les quería explicar sobre el plano. Ahora, voy a ir aquí al SketchUp para mostrarles un momento, para mostrarles cómo estuvimos trabajando la clase pasada ya con las medidas en el espacio que corresponde a ese plano, que sería este espacio, un momento, este espacio de acá. Entonces, bueno, como aquí hay varias cosas que ya están listas, pero pues yo quisiera para hacer un repaso rápido, hacerlo desde el principio otra vez para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan aplicar también en sus proyectos. Entonces, bueno, por ahora tengo la pantalla así para que lo podamos ver mejor. Uh, bueno, y tenemos nuestro espacio acá, ¿sí? De 6,55 por 5,17. De ahí tengo que partir, ¿sí? Siempre, siempre. Entonces, volvemos a nuestras herramientas acá, rectángulo, un clic, me desplazo sin soltar el clic y ya puedo escribir las dos medidas. Fíjense que siempre aparece primero la más angosta y después, en este caso, la que se ve más larga en el rectángulo. Entonces sería 5,17, separo con una coma y 6,55. Enter. Aquí está. ¿Sí? Si yo quiero confirmar que quedó bien, puedo utilizar mi herramienta de medida que está acá, un clic y otro clic, perdón, y voy hasta la otra línea sin soltar el clic. Ahí me dice que 6,55, le doy Escape, un clic, 5,17, Escape. Sí, para no marcar la línea guía, que ya las vamos a utilizar en un momento, las líneas guías, para marcar todas las subdivisiones interiores que tenemos acá. Entonces, bueno, aquí ya sabemos esto por lo menos, que tenemos nuestro rectángulo de 5,17 por 6,55. O sea, estamos seguros de eso. Ahora, bueno, el paso siguiente, como lo habíamos hablado, sería, puede ser quitar esta partecita que se correspondería a esta partecita verde, que es la del acceso. ¿M? O también la otra opción sería hacer las paredes, bueno, marcar las subdivisiones de la pared exterior que serían 20 centímetros
y posteriormente empezar a hacer las divisiones. Eso sí depende de cada uno. Acá nos surgía también una duda. Fíjense que hay también un fragmento acá de pared que desaparece, que tampoco tenemos las medidas. Entonces, bueno, en este caso, por ahora la vamos a suponer, después vamos a quitar un pedacito de pared ahí, porque no la sabemos. ¿M? Entonces, bueno, busquemos acá, listo. Dice 1,04 y 2,95, pero fíjense que si yo quito ese rectángulo de una vez, se me va a generar después la pared hacia adentro, ¿sí? Con la herramienta que utilizamos, que es esta herramienta que se llama equidistancia. Fíjense que siempre se me hace la pared hacia adentro. ¿M? Entonces, tendríamos, para que nos quede correctamente, tendríamos que quitar estos 20 centímetros y estos 20 centímetros acá también, y de esta medida. Entonces, bueno, digamos que serían 1,04 menos, menos 20 serían 84. ¿M? Voy a marcar acá una línea guía ahora. Para marcarla, utilizo la herramienta de medir. Me localizo acá y marco 0,84. Si le doy enter, fíjense que se me marca inmediatamente esa guía, ¿sí? Sobre el plano. Ahí está. Ahora, el problema es la otra medida, que sabemos que es 2,95 menos 20 serían 2,75 en este caso, pero fíjense que ese 2,75 corresponde a la medida de esa parte verde más el placar. De todas formas, pongámoslo aquí, 2,75. ¿M? Y qué sé yo, digamos que esto, esa parte verde tenga, ¿cuánto puede ser? 1,47. Bueno, pongámoslo a 1,55 por ahora. ¿Sí? No, voy a dejarlo menos porque tengo que quitar los 20 centímetros de pared. Entonces, digamos que tiene 1 en este caso, 35 para poder marcar la pared hacia adentro. 1,35. Ahí está. Aquí lo que voy a hacer es, utilizando la herramienta línea, voy a marcar la intersección. En la intersección acabo de marcar dos líneas que me generan como una subdivisión del plano, fíjense. ¿Mm? Entonces lo que voy a hacer es con mi herramienta borrador, voy a quitar esa parte. ¿Mm? Ahora, esta partecita de acá, que no sabemos cuánto mide, tenemos esa gran dificultad, pero pues la voy a hacer, también la puedo hacer con la herramienta rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo aquí medio caprichoso, un pedacito, un fragmento. Lo voy a borrar como para que se genere por lo menos esa diferencia ahí. Listo. Ya tenemos parte de nuestro plano, nos faltaría hacer esta subdivisión con paredes que corresponde a la cocina, ¿sí? Que nos dice que la medida de acá, la medida de la cocina serían 3,28. Usando, no,
Todavía no la hagamos. Hagamos primero la equidistancia de 20 que serían las paredes. Ahí está, 0,2 enter. Ahí están todas mis paredes exteriores, ¿sí? Ahora, ahora sí podemos hacer, sería bueno, voy a pararme por acá y voy a marcar 3,28. Ahí está. No, no, 3,28. Listo. Y la otra medida es interior, es 1,60. Entonces serían 1,60, pero desde acá. 1,6. Ahí está. Ahora sabemos que aquí la pared mide 12. 0,12. Enter. Uh, Me quedó 0,12. Ahí está. Y de acá a acá también hay 0,12. 0,12. Listo. Bueno, ahí hay varias líneas que voy a empezar a definir como para ir limpiando. ¿Sí? Fíjense, lo puedo hacer con la herramienta línea en la intersección. Hasta la otra intersección marco un clic y otro clic. Y ahora un clic acá, otro acá y otro acá. Y acabo de hacer la subdivisión de la cocina. En este caso, listo. Bueno, las líneas guías son de bastante ayuda, pero después pueden ser bastante confusas. Entonces, muchas veces cuando ya no las necesitamos, lo mejor es hacernos afuerita y eliminarlas. Y ya no las necesito y fíjense pues lo que tengo acá es el plano, ¿cierto? Esta lineecita también la puedo eliminar. Oh, perdón. Control Z para volver. Voy a confirmar que está todo bien acá. Sí. Se supone que yo podría borrar esto. Sí, ahora sí me quedó bien. Para generar un solo plano, ¿no? Y que la pared cuando se levante completa. Listo. Ahí tenemos. Bueno, sin embargo, este espacio acá me sigue pareciendo muy grande respecto a este espacio. Es probable que tenga que hacer una corrección ahí y ir unos 20 centímetros más hacia acá para que no nos quede tan amplio este espacio del placar y tan estrecho este espacio de la entrada. Porque fíjense, voy a medir 1,12, pongámosle, es muy estrecho, tiene que ser mucho más esa medida.
Entonces, voy a hacer unas correcciones acá, también un poco aleatorias, porque como les dije, no tenemos la medida. Desplacémonos. ¿Cuánto puede medir un placar de acá hasta acá? Digamos que es uno, a mí me dice que hay 1,60. Dejémoslo de 1,30 puede ser. 1,3. 1,3. Mm, 1. Oh, no me está marcando un segundo. Escape. Un clic. 1,3. Ya, ahí está. Ahora voy a trazar una línea guía hasta acá. Voy a completar esta partecita acá. Voy a borrar estas dos líneas. Y ahora tengo que reparar acá este pedazo también. Hay que corregirlo. Y para eso sabemos que mide 20 nuestra pared. 0,2. Y de acá a acá 0,2 también. Entonces, una línea. Ya. Y ahora voy a borrar acá. Bueno, acabo de hacer una corrección. Ahora voy a borrar mis líneas guía para que me quede el plano que corresponde a esto. Bueno, había algo sobre las visualizaciones que se los voy a mostrar. Voy a ampliar la pantalla del SketchUp para que lo veamos. Vimos algo sobre las visualizaciones del plano que se activan acá en esta claqueta que dice escenas aquí a la derecha. Yo le doy clic ahí. Fíjense que aquí en escenas aparecen todos estos iconos, estos de los cubitos, que no son otra cosa que mostrarnos la proyección paralela o la proyección en perspectiva de lo que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Aquí en el plano no lo vamos a ver tanto porque, bueno, sí, un poquito, se ve más en las cosas tridimensionales. Les voy a mostrar acá para que vean cómo cambia, miren. Perspectiva y una proyección paralela. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando yo me paro aquí en estos iconitos, son como las diferentes vistas. La vista superior es esta sería como la vista de perspectiva, las vistas laterales, las frontales. Bueno, eso lo vamos descubriendo a medida que vamos dando clic en todas, pero por ejemplo, si yo doy clic en esta del centro, que sería la vista superior, fíjense la diferencia entre ver esto así en la proyección paralela, que se me ve perfectamente el plano acá, en su verdadera magnitud y proporción, digamos. ¿Sí? Y si yo me pongo en perspectiva, fíjense lo que pasa acá con lo que ya tengo en tridimensional, que se me genera como la profundidad, en este caso, de la visualización del punto de fuga. Entonces, esa es como la diferencia. Y a veces esto es súper necesario cuando queremos al final, cuando ya hemos terminado, hacer una toma
o tomar imágenes ya finales de algo que se vea como un plano técnico, pues tenemos que utilizar estas opciones de escena en perspectiva o de escena en proyección paralela. Por ahora es mejor trabajar en perspectiva, ¿sí? Porque bueno, se ve más interesante. Ah, hay una cosa aquí, un truquito, de una vez vamos hablando de truquitos que tienen que ver con la visualización de esta perspectiva, con el ángulo de perspectiva, digamos. Hay unos ángulos que son más forzados y menos forzados. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, las visualizaciones desde adentro del espacio, que a veces no se alcanza si el espacio es muy estrecho. ¿Sí? Si yo me paro acá, fíjense que no veo mucho. Hay una opción de visualización que hace como pasaría con los ángulos de las cámaras, ¿no? Y también cuando se dibuja, yo puedo hacer una perspectiva más forzada o menos forzada. ¿Eso cómo lo activo o cómo lo veo? Si presiono la tecla Z, fíjense que abajo aparece, abajo a la derecha, algo que dice campo visual. En este caso está a 35 grados, dice ahí, ¿sí? Yo lo puedo forzar para que se vea más apertura. Por ejemplo, si yo le colocara acá 65 y le doy Enter, miren lo que pasa. ¿Sí? La perspectiva como que queda más forzada. Por supuesto, hay más deformación, ¿no? Si se fijan, esta pared se ve bastante grande respecto a esta. Ahora, si yo vuelvo otra vez a un campo visual 35, Enter, y me alejo, ahora no es tan forzada. Entonces, bueno, a veces es una herramienta útil, más que todo cuando ya voy a hacer tomas de imágenes, cuando ya está todo terminado, para que las cosas se vean como que tenga una vista más amplia, un campo visual más amplio, para que me salgan más cosas en la imagen, digamos. Entonces, bueno, truquitos ahí para que los vayan teniendo en cuenta. Entonces, volvamos otra vez a nuestro plano, que lo único que hice fue, pero ya con las medidas, copiar esto que ya teníamos de la clase pasada, más o menos. Entonces, bueno, si ya tenemos este espacio y ya está delimitada con equidistancia el grosor de nuestras paredes exteriores y también las interiores, ya yo puedo proceder en este caso a utilizar la herramienta empujar, tirar, que es esta, para subir acá, ¿sí? Con un clic. Tenemos una dificultad acá y es que no sabemos la altura de este departamento. No estaba en el plan. Pero normalmente, como lo vimos en la primera clase también, casi todos los planos que se proveen de un lugar tienen o contemplan la altura, porque es evidente que también hay detalles de altura que pueden hacer, que pueden llegar a ser súper importantes para, qué sé yo, en la colgada de cuadros o en un montaje de ciertas obras, pues necesitamos sí o sí saber las medidas de altura. ¿Sí? Entonces, fíjense que abajo me dice, a medida que me muevo, fíjense cómo cambia la distancia. Entonces, en este caso, definamos que esta es una pared de 2 no sé, ¿cuánto puede llegar a ser? 2,7, enter, y ahí está. Por ahora tenemos absolutamente todo nuestro espacio cerrado, pero con las medidas interiores correctas. ¿Qué sigue en este caso? Lo que puede llegar a seguir es que haga las aperturas de todo esto para ubicar una puerta de entrada, en este caso una ventana, como aparece acá, ¿sí? Bueno, esto realmente es una puerta corrediza de pared a pared. Y en este caso tenemos una puerta de ingreso en madera. Y por supuesto, tenemos también después que contemplar la apertura de acá, ¿no? Esa la podemos hacer posteriormente, bueno, eso depende. Fíjense que
En esta construcción también hay algo más que hicimos que fue todo este espacio exterior y este espacio adicional que yo adosé por si se diera el caso que puede llegar a pasar, que yo quiera o necesite adosar un espacio que no construí inicialmente. Es perfectamente posible, ¿sí? Entonces, si por ejemplo sucediera que, bueno, no, yo quiero agregar aquí un espacio que me faltó o es un espacio imaginario porque se va a comunicar esto con este espacio y después con este, bueno, entonces se pueden dar esas situaciones. Entonces eso también yo lo puedo construir posteriormente, ¿sí? No hay ningún problema. Lo puedo construir, por ejemplo, haciendo en este caso, otra vez, mi herramienta rectángulo, me paro acá. Fíjense que en este caso tengo que saber que estoy construyendo en el eje correcto, o sea, que estoy en el plan, ¿sí? Lo voy a hacer caprichosamente. Ahí está. Fíjense lo que pasó acá, que quedó más grande que esto. Nos puede pasar, ¿no? Si hago algo caprichosamente puede pasar cosas como que me quede este rectángulo más grande. Como lo necesito más pequeño, lo que hago, lo que puedo utilizar es para subdividir ese espacio. Me paro acá con la herramienta línea, un clic y voy hasta la arista. Fíjense que si me aparece la línea en este caso en rojo, significa que estoy haciéndolo paralelamente. Acá, si lo hiciera en diagonal, por ejemplo, fíjense que la línea aparece en negro. Tengan en cuenta eso. Acá estoy en el ángulo correcto y estoy, me garantiza que va hasta la arista. Entonces le doy un clic y ahí ya sé que ya mi espacio se dividió. Puedo borrar. ¿Ven? Ahí está. Lo que hago posteriormente es igual aplicar en este caso equidistancia. Ya, me la aplicó casi que automáticamente, no sé si de 20 centímetros de grosor, vamos a comprobar. No, 17 dice ahí. Está mal. Me voy a devolver con control Z o también acá con esta flechita, recuerden. ¿Sí? Equidistancia. Es que está activada esta cara. Ojo con eso. No puedo aplicar equidistancia hasta no hacerme fuera de esa cara. Ya la cara no está sombreada. Entonces ahora sí, equidistancia y me paro acá. Miren, se sombreó. Entonces, 0,2 para 20 centímetros, enter. ¿No? Pero como yo no quiero que esta pared aquí me quede doble, que si la subo, fíjense lo que pasaría acá. Me queda la pared doble. Entonces, lo que hago es con la herramienta línea, vengo acá, contra la pared, un clic y otro clic. Y ya puedo borrar esta lineecita para que me quede todo correctamente. ¿No? Aquí puedo subir y fíjense, inclusive puede pasar que una pared sea más alta que otra, qué sé yo. Entonces, bueno, dijimos 2,7, enter. 2,7. Ya, ahí está. Pues bueno, eso en caso de que yo necesite adosar un espacio, ¿sí? Por ahora, bueno, dejémoslo ahí, aunque se supone que no corresponde mucho a la medida que teníamos real de nuestro plano, pero bueno, por ahora dejemos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer, en este caso, la perforación
para nuestra puerta de ingreso, que sería acá, ¿sí? Que tampoco la sabemos. Entonces es importante también saber, por ejemplo, anchos y alturas de las puertas de ingreso. La vamos a hacer también en este caso caprichosamente, que pues no es lo correcto, como les digo, pero bueno, no tenemos otra opción en este caso. Eh, Voy a trazar una línea guía de acá hasta acá a 20 centímetros, 0,2, enter, para tener en cuenta el grosor de la pared que se ve allá, porque si yo abro acá y perforo esta pared y lo hago metiéndome en la pared acá, pues voy a tener un gran problema. Entonces, eh, vamos a construir un rectángulo. Recuerden, esa es la manera. Acuérdense que puedo activar mi mano con H siempre y para salir de ahí con Escape. Tecla H para poder mover y para poder mover el espacio de la pantalla, fíjense, con el clic izquierdo. Y con el scroll oprimido puedo orbitar. También puedo orbitar dando tecla O, ¿sí? Y con el clic izquierdo. Bueno, alejarme y acercarme con el scroll. Bueno, eso para que tengan la comodidad en la visualización que ustedes necesiten. Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es activar mi rectángulo. Me voy a localizar acá. Me dice 1,20 por 2,50, digamos. La voy a dejar así. 1,21 por 2,38. Ya, ahí está. Empujar, tirar. Me paro encima, un clic. Ahí está. Segundo clic. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá viene una de que cruza todo el espacio, o sea, prefiero hacerla por dentro. Lo voy a hacer acá. Otro rectángulo, digamos, desde acá hasta acá. Empujar, tirar, en este caso hacia afuera. Ahí está, ya, listo. Tenemos nuestras perforaciones para puertas y ventanas. ¿Qué podría ser lo siguiente que haga? Podría hacer un espacio exterior que también yo les decía en la clase pasada que a veces es importante porque no todo sucede siempre dentro de un interior, sino que a veces hay cosas que suceden alrededor, ¿no? De algo o de un espacio que vamos a proponer. Entonces es importante, ese espacio no está en el aire, ¿no? Entonces es importante generar ese espacio exterior. En este caso también lo podemos hacer caprichosamente. Fíjense que si, por ejemplo, yo activo la línea, si vengo un clic acá y otro clic acá, fíjense cómo se me cierra ahí el espacio, ¿sí? Pero también lo puedo hacer con rectángulos, de cualquier forma. Rectángulos, se me cerró. Fíjense que se me cerró la ventana esta. No hay ningún problema. La podemos eliminar seleccionándola y dando suprimir. Se supone que tendría que abrirse sin ningún problema. Acá puedo venir y hacer otro rectángulo.
Ya puedo venir a hacer esto y venir acá. Sí, acá. Esto si hiciera una línea desde acá hasta acá, se supone que también se cierra. Fíjense. ¿Mm? Si todo está bien, yo podría borrar estas sin que sucediera nada. Acá esto quedó como raro, entonces hagámosle de acá una línea hasta acá y borremos. Listo. Si yo quisiera quitar estas partes que están irregulares acá, es simple. Utilizo una línea, en este caso recta de acá a acá, de acá a acá, y borro todo eso que no necesito, pues para que haya continuidad, digamos. Pues bueno, acabamos de generar, en este caso, un piso.